La figura de James Mark Baldwin ejemplifica un hecho no del todo infrecuente en la historia de la psicología. En su época de madurez, a finales del siglo XIX y principios del XX, era un personaje de gran relevancia. Sin embargo, fue olvidado a partir de la segunda década del siglo pasado y recuperado más de 50 años después. Su obra es ambiciosa por la amplitud de temas que tocó y la coherencia con que lo hizo. Adoptó un punto de vista genético, es decir, centrado en la génesis de las funciones psicológicas, la clave de cuya explicación residía, a su juicio, en el estudio de su origen, evolución y transformación, tanto en el individuo como en la especie. Por eso es uno de los padres de la psicología genética, también llamada evolutiva o del desarrollo. Baldwin nació en 1861 en Columbia, en Carolina del Sur. Sus primeras preocupaciones intelectuales en la Universidad de Princeton tuvieron un cariz religioso. Su director de tesis, James McCosh, deseaba conciliar el evolucionismo darwinista con la idea de que la naturaleza refleja un plan divino y el universo no es solo materia en sentido físico. McCosh pensaba que las facultades mentales son reales y permiten conocer ese plan rector de la naturaleza, pero también estaba al tanto de la nueva psicología experimental que Boone y otros desarrollaban en Europa y que no entendía la mente como un conjunto de facultades estáticas, sino en términos activos, de conciencia y experiencia del mundo. Baldwin heredó de McCosh el interés por el evolucionismo y la psicología experimental, e intentaría elaborar una psicología funcionalista que mostrara cómo la mente y la realidad se construyen recíprocamente en las especies y en los individuos de acuerdo con una secuencia de desarrollo. Tras graduarse en Princeton en 1884, Baldwin viaja a Europa, donde completa su formación profundizando en la psicología experimental. También entra en contacto con la obra de Spinoza, el filósofo panteísta del siglo XVII. Otra de las influencias que recibe es la de la psicología francesa, ligada a una filosofía espiritualista que intentaba llevar adelante un punto de vista evolucionista que no fuera materialista. En 1887 consigue un puesto en la Lake Forest University de Illinois, donde termina su tesis doctoral y empieza a escribir un manual de psicología que le abrirá paso dentro del establishment académico. Este libro constituye el primer paso en su elaboración de una psicología funcionalista y genética, a lo que le ayudó también la observación del crecimiento de sus dos hijas. 2 años más tarde, Baldwin acepta una plaza en la Universidad de Toronto, donde crea el primer laboratorio canadiense de psicología. Realiza nuevos viajes a Europa, profundiza en la psicología francesa y participa en trabajos de laboratorio sobre los tiempos de reacción. También participa en trabajos empíricos sobre imitación y sobre la lateralidad infantil. En 1893 regresa a la Universidad de Princeton para ocupar una cátedra. Allí abre también un laboratorio y publica algunos de sus libros más importantes, como El desarrollo mental en el niño y en la especie, de 1894, o Interpretaciones sociales y éticas del desenvolvimiento mental, de 1897. Baldwin seguiría desarrollando su perspectiva teórica hasta los años de la Primera Guerra Mundial. Entre 1906 y 1911 publica los 3 volúmenes de su ambiciosa obra El pensamiento y las cosas. Posteriormente les añade Teoría genética de la realidad. En 1903, Baldwin cambia nuevamente de universidad, aceptando una plaza en la Johns Hopkins University de Baltimore. En ella reabre el laboratorio de psicología que había fundado Stanley Hall. Sus intereses intelectuales, no obstante, iban más allá de la psicología experimental propiamente dicha.
Unos años después, incómodo con los derroteros experimentalistas de la psicología de su país y a raíz del escándalo que se organizó al ser sorprendido en una casa de citas de prostitutas negras, presentó su dimisión en la Johns Hopkins. En los años inmediatamente siguientes vivió algunas temporadas en México como asesor educativo de la Universidad Nacional y realizó algunas visitas a Europa, especialmente a Francia, país con el que le unían lazos cada vez más estrechos a través de su amistad con algunos psicólogos e intelectuales, como Binet, Rivot, Janet, Claparède o Bergson. Tras vivir un tiempo en Inglaterra, se acaba estableciendo con su familia en París, donde desarrolla una intensa vida social e intelectual. Da cursos en la Escuela de Altos Estudios, pronuncia conferencias y, durante la Primera Guerra Mundial, se convierte en un activista a favor de los aliados. Escribe algunos libros sobre las circunstancias políticas y bélicas del momento. Tras la contienda reanuda su actividad académica, pero ya no publicará más libros, con excepción de los 2 tomos de su autobiografía. Muere de una neumonía el 8 de noviembre de 1934 en París, aunque sus restos reposan en el cementerio de Baltimore. Su obra influyó en la de Jean Piaget. La psicología norteamericana, sin embargo, la relegó casi al olvido desde los años 20 hasta los 70 del siglo pasado, momento en el que empezó a reivindicarse al hilo de problemas conceptuales en torno a cuestiones como la armonización del desarrollo cognitivo y el social o la relación entre el comportamiento y la evolución biológica.